Suscríbete ahora, porque esta historia no trata de una enfermedad. Trata de lo que pasa cuando alguien decide esconderte. Antes de que mueras, mi hijo me pidió que no fuera al hospital. No como una sugerencia, no como una preocupación, como una orden, disfrazada de cariño. Mamá, me dijo, mirando al suelo, no es necesario que vayas. No quiero que la gente te vea así. Así. Esa palabra, cargada de vergüenza. No dijo enferma. No dijo cansada. No dijo débil. Dijo, así. Yo estaba sentada, en el sillón, con una manta sobre las piernas, y una tos, que no me dejaba respirar bien. Lo miré, buscando en su rostro, algo, cualquier cosa, que se pareciera al niño que crié, pero no estaba ahí. Solo había prisa. Y una incomodidad. Mal disimulada. El doctor dijo que tenía que ir. Respondí, con voz baja. Él suspiró, como si yo fuera un problema más. En su agenda. Puede venir a casa. Dijo. No hace falta que te vean en una camilla. Ahí lo entendí. No era por mí. Era por él. Por su imagen. Por su incomodidad. Por su miedo a que alguien preguntara qué me estaba pasando. Porque cuando una madre enferma, la gente pregunta ¿dónde estaban los hijos? Y él no quería responder eso. Acepté, como tantas veces. No porque estuviera de acuerdo, sino porque estaba cansada. Y porque algo dentro de mí ya se estaba rompiendo. En silencio. Los días siguientes fueron lentos, dolorosos. Mi hijo venía, cuando podía, cuando le quedaba tiempo, después del trabajo, después de su vida, después de todo, lo que consideraba más importante. Yo me quedaba sola, con mis pensamientos, y con una sensación nueva, que no sabía nombrar. No era miedo a morir, era miedo a desaparecer. Antes de hacerlo, una tarde, me miré al espejo, y casi no me reconocí. No por la enfermedad, sino por la expresión. Parecía alguien que ya no importaba. Ese mismo día, escuché una conversación que no debía escuchar. Mi hijo hablaba por teléfono, en la cocina. No sabía que yo estaba despierta. No la llevo al hospital, decía. Se ve muy mal. No quiero que mis jefes, mis amigos, la vean así. Hizo una pausa. Además, añadió, no va a durar mucho. Esa frase, esa exacta, me atravesó, como una aguja fría. No lloré, no grité, no tosí. Me quedé inmóvil, con los ojos abiertos, entendiendo algo terrible. Yo ya estaba muerta. Para él, solo faltaba el trámite. Esa noche, no dormí. Pensé en todo lo que había hecho por él, en las veces que me negué cosas para que él tuviera otras, en cómo trabajé, enferma, cansada, sola, para que no le faltara nada. Y ahora, me escondía, como un objeto incómodo, como algo que daba lástima. A la mañana siguiente, me levanté temprano, más temprano de lo habitual. Me vestí despacio, con cuidado, no para verme bien, sino para sentirme todavía viva. Cuando mi hijo se levantó, yo ya estaba lista. ¿A dónde vas?, preguntó, confundido. A dar una vuelta. Respondí. No mentí. Solo no dije todo. Salí, con el bolso apretado contra el pecho. No fui al hospital. Fui al notario. Había pasado frente a esa oficina cientos de veces, sin pensar que algún día entraría ahí, con el corazón tan claro. Me senté frente a un hombre que no me conocía, y por primera vez en semanas, alguien me miró con respeto. Quiero ordenar. Le dije. No lloré. No temblé. Hablé, como quien toma
Una decisión tarde, pero firme. Le conté mi situación, mi enfermedad, mi familia. No di nombres. Al principio, solo expliqué que tenía un hijo, que ya había decidido, cómo quería recordarme, como alguien que no debía ser visto. El notario asintió, en silencio. Quiero cambiar todo. Le dije, quiero que quede claro quién estuvo y quién no. Cuando salí, sentí algo que no sentía desde hacía tiempo. Control. Mi hijo nunca supo a dónde fui ese día. Me preguntó si estaba cansada, si me dolía algo. Mentía, con la misma facilidad con la que me escondía. Los días pasaron, y yo empecé a observarlo con otros ojos, ya no como madre, sino como testigo. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia, todo, iba tomando forma. En mi cabeza, no sentía odio, sentía claridad. Y eso es mucho más peligroso. Una noche, me dijo algo que terminó de sellarlo todo. Cuando todo esto termine, dijo, voy a poder volver a mi vida normal. Vida normal, como si yo fuera una interrupción. Sonreí y asentí, porque entendí que él ya se veía ganando. No sabía que mientras él me escondía, yo estaba dejando todo por escrito, y que esta historia no iba a terminar en una cama de hospital, iba a terminar en una lectura que no se puede desmentir. Esa noche, antes de dormir, pensé algo, con una calma, que me asustó. No todos los hijos pierden a sus madres cuando mueren. Algunos las pierden mucho antes. Y cuando eso pasa, las madres aprenden a despedirse de otra forma. Los días posteriores fueron un ejercicio de observación y cálculo. Cada visita de mi hijo era un recordatorio de lo lejos que había llegado, su indiferencia, y de lo que aún podía hacer si jugaba mis cartas con cuidado. Él seguía trayendo comida, tratando de que todo pareciera normal, aunque el aire en mi habitación estaba cargado de silencios imposibles. A veces se sentaba junto a mí, mirándome, con una mezcla de culpa y hastío. Yo solo asentía, con lentitud, como si cada movimiento fuera parte de un tablero mucho más grande que él no podía ver. Una tarde, decidí que era hora de avanzar. Tomé el bolso que había usado para ir al notario y lo saqué de su escondite. Era un bolso discreto, pero dentro tenía todo: poder legal, documentos firmados, apoderados, y una declaración que nadie podría cuestionar. Era silenciosa, pero mortal. Me vestí con calma, como si fuera a salir a dar un paseo. Mi hijo apareció de repente y me vio con el bolso. ¿A dónde vas?, preguntó. Intento de control en su voz. Vamos a ordenar cosas, dije, sin titubear. Sus ojos se abrieron, como si empezara a comprender que algo se estaba moviendo bajo su aparente control. ¿Qué cosas?, preguntó, tratando de sonar casual. Las que ya no puedes controlar, respondí, y giré para salir. El coche estaba afuera, esperando, como si supiera que hoy no era un paseo común. Mientras manejaba, mi mente repasaba cada detalle, cada palabra que usaría cuando la firma se hiciera efectiva, cada mirada que mi hijo tendría cuando descubriera que su control era solo una ilusión. Llegué al notario, y el hombre me recibió con la misma calma con la que alguien recibe a quien sabe lo que quiere. Hoy vamos a hacer efectivo lo que decidí, dije, mientras abría el bolso. Firmamos papeles, uno tras otro, con una precisión que dejaba claro quién estaba tomando decisiones
y quien solo había fingido tener poder. Cada sello, cada firma, era una línea más, en un mapa, que él no podía leer. Cuando terminé, me quedé unos segundos, mirando todo sobre la mesa. Era silencioso, pero devastador. Todo lo que él creía controlar, ya no le pertenecía. Salí del notario, con la misma calma, con la que había entrado. Mi hijo no tenía idea de que ya había perdido algo que no podía recuperar. Aunque quisiera, regresé a casa y lo encontré, mirando la ventana, como si esperara mi regreso. ¿Fue al hospital?, preguntó, tratando de sonar casual. No, respondí, y sonreí apenas, como quien sabe, un secreto mortal. Sus ojos se estrecharon, buscando entre mis gestos alguna pista. No encontró nada, porque esta vez yo estaba controlando el ritmo. Los días siguientes me convertí en sombra, observadora, casi invisible. Cada comentario que hacía, cada pregunta que formulaba, era medido, no para confrontar, sino para sembrar duda. Mi hijo comenzó a revisar papeles, recibos, contratos, como si algo se le hubiera escapado. Y eso era solo el principio. Una noche, me llamó por teléfono. ¿Dónde estás?, dijo, más nervioso que preocupada. En casa, respondí, sin darle más información. Hubo un silencio largo, y entonces escuché algo que me hizo sonreír. En voz baja, no sé qué está pasando, pero siento que no tengo control. Exacto. Eso era todo lo que necesitaba. En los días siguientes, el miedo de perder su control se volvió palpable. Cada visita, cada gesto, cada intento de fingir normalidad, estaba cargado de tensión. Y mientras él intentaba mantener su fachada, yo ya estaba preparando el siguiente movimiento. Porque cuando alguien te esconde como un objeto incómodo, el control no lo recuperas gritando, lo recuperas dejando que piense que ya ganó. Y entonces, golpearás silenciosamente donde más duele. Empecé a planear cuándo y cómo. Mi próxima visita al notario no era casual, ni legalmente innecesaria. Era estratégica. Cada firma, cada documento, cada línea redactada, era un paso más hacia algo irreversible. Mi hijo seguía ignorando que su comodidad era mi arma. No había prisas, no había ansiedad, solo cálculo. Y mientras cerraba los ojos, esa noche, sentí un alivio, extraño y frío, no por la enfermedad, sino por la claridad. Entendí que ya no podía herirme. Él ya lo había intentado. Ahora, era mi turno de decidir quién se quedaba con el control y quién lo perdía. El silencio de mi hijo comenzaba a ser mi victoria, y no había nada que él pudiera hacer para detenerlo. Suscríbete ahora, porque esta parte no habla de firmas ni de papeles. Habla del momento exacto en que alguien empieza a sospechar que el control ya no le pertenece. Empecé a notar el cambio, en cosas pequeñas, en la forma en que mi hijo cerraba la puerta, demasiado fuerte, como si el ruido pudiera ordenar lo que sentía, en cómo revisaba el teléfono, una y otra vez, esperando una llamada que no llegaba. Yo seguía enferma. Eso no había cambiado. Mi cuerpo todavía dolía. Las noches seguían siendo largas. Y la tos seguía despertándome antes del amanecer. Pero algo sí había cambiado. Yo ya no estaba esperando que él hiciera algo por mí. Y esa diferencia se sentía en el aire. Una mañana, lo encontré revisando una carpeta vieja, con papeles. No me preguntó nada. Solo levantó la vista. Cuando me vio, ¿estuviste tocando esto?, preguntó, con una sonrisa tensa, que no le llegaba a los ojos. No, respondí,
Con suavidad. Y no mentía. Yo no tocaba papeles. Yo los había movido. De lugar. Definitivamente. Él siguió revisando. Como si algo no cuadrara. Yo me senté. Frente a la ventana. Y fingí mirar afuera. Aunque en realidad. Lo estaba observando. En el reflejo del vidrio. Sus manos temblaban. Apenas. Pero lo suficiente. Para delatarlo. Ese día. Me habló más de lo normal. Me preguntó. Si necesitaba algo. Si había dormido bien. Si quería que llamara. Al médico. Era una actuación. Tardía. Y torpe. Yo respondí. Con frases cortas. Con la misma distancia. Que él había usado. Cuando decidió esconderme. No había rencor. Solo memoria. Los días siguientes. Fueron una danza incómoda. Él se esforzaba. Por parecer presente. Yo me esforzaba. Por parecer ajena. Y en medio. La verdad. Crecía. Como algo inevitable. Una tarde. Llegó con una sonrisa. Demasiado ensayada. Estuve pensando. Dijo. Quizás podríamos. Ir al hospital. Solo para checar. Ahí lo supe. No era preocupación. Era miedo. Miedo a no saber. ¿Qué estaba pasando? A sus espaldas. Lo miré. Con atención. Como si fuera la primera vez. Ahora sí. Pregunté. Sin levantar la voz. Tragó saliva. Solo digo. ¿Ese qué? Asentí lentamente. Ya veremos. Respondí. Esa incertidumbre. Lo estaba matando más. Que cualquier respuesta. Esa noche. Escuché cómo hablaba. Por teléfono. En su habitación. No decía mi nombre. Pero hablaba de mí. No entiendo. Decía. No me dice nada. Parece tranquila. Pero eso es lo que más me preocupa. Sonreí. En la oscuridad. Porque cuando alguien, que siempre controló, empieza a preocuparse por el silencio, ya es tarde. Al día siguiente, recibí una llamada. Era del notario. No para cambiar nada, sino para confirmar que todo seguía como yo había decidido. Colgué, con una calma que me sorprendió. Mi hijo me observaba desde la puerta. ¿Quién era? Preguntó. Un trámite. Respondí. No insistió. Pero su mirada se quedó fija en mí. Demasiado tiempo. Empezó a llegar. Más temprano. A casa. Cancelaba planes. Ponía excusas. No por amor, sino por vigilancia. Yo dejé de explicarme. Si me levantaba tarde, no daba razones. Si no comía, no me justificaba. Eso lo descolocaba. Porque estaba acostumbrado a que yo me explicara, a que pidiera permiso para existir. Una noche, me dijo algo que nunca olvidaré. No me gusta cuando no sé qué estás haciendo. Lo dijo como una queja, no como una confesión. Lo miré largamente. Así me sentí. Yo respondí. ¿Cuándo decidiste? No respondió. Esa fue la primera vez que entendió, aunque fuera un poco, que algo se había quebrado entre nosotros. Pero no sabía qué tan profundo. Empezó a investigar, a preguntar, a llamar, a revisar, pero no había nada que encontrar, porque todo lo importante ya estaba sellado. Una tarde, me pidió que le mostrara mis papeles, por si acaso. Dijo. Sonreí. Con tristeza. No. Respondí. Su rostro se endureció. Soy tu hijo. Asentí. Y yo soy tu madre. Respondí. No tu propiedad. Ese día, entendí algo esencial. Él no me había escondido. Por vergüenza. Me había escondido. Porque pensaba que todavía le pertenecía. Y eso es lo que más le iba a doler perder. Las noches se volvieron más tensas. Yo dormía poco, pero tranquila. Él dormía mal, rodeado de dudas. Y mientras la enfermedad seguía su curso,
Yo sentía que algo más avanzaba con ella. No era venganza, no como la imaginan. Era justicia, lenta, inevitable y silenciosa. Porque cuando alguien cree que ya ganó, baja la guardia. Y mi hijo ya había empezado a cometer errores. Hablaba de más. Se mostraba nervioso. Se delataba. Yo solo observaba, esperando el momento exacto. Porque la parte más dura no es quitarle algo a quien te lastimó, es dejar que lo descubra. Solo cuando ya no puede hacer nada. Y ese momento estaba cada vez más cerca. Los días posteriores a mi visita al notario fueron un desfile silencioso de miradas y gestos, cada uno calculado, cada uno cargado de significado. Mi hijo no hablaba abiertamente, pero se movía diferente, como quien camina sobre hielo delgado, esperando que en cualquier momento se rompa bajo sus pies. Yo no hablaba más de lo necesario. No explicaba mis pasos, ni mis planes, porque entendí que la venganza más efectiva no requiere palabras, solo tiempo y evidencia. Cada mañana, al abrir los ojos, mi primer pensamiento era: él cree que sigue controlando todo, y esa mentira era la base de mi poder. Una tarde, mientras la luz del sol entraba por la ventana, vi cómo mi hijo revisaba los recibos médicos, los papeles de la casa, las facturas que yo había dejado sobre la mesa, como pequeñas trampas invisibles. No dijo nada, solo me miró, con los ojos abiertos, buscando una pista sobre qué sabía yo, y cómo era que todavía estaba viva y activa, a pesar de todo. Ese día, decidí que era hora de pasar a la siguiente fase. Saqué mi bolso, el que había usado para ir al notario. Lo revisé cuidadosamente. Cada documento, cada detalle, todo estaba listo para lo que iba a venir. Mi hijo apareció en la sala, tratando de parecer casual, pero su postura traicionaba tensión. ¿Qué haces?, preguntó, tratando de sonar relajado. Organizando, respondí, sin mirar directamente, ni mostrar emoción. Sus ojos se estrecharon, como si quisiera perforarme con la mirada y obtener algo que ni siquiera sabía que buscaba. ¿Organizando qué?, insistió, la voz temblándole apenas. Lo que ya no puedes controlar, respondí, y salí de la habitación, dejándolo con esa frase, como un hilo cortante, que lo atravesaba sin remedio. El tiempo empezó a funcionar en mi favor. Cada visita suya a la casa, cada conversación tentativa, cada intento de parecer normal, era una pieza más del rompecabezas que yo estaba armando. Una tarde, mientras él estaba fuera, abrí los documentos y me senté a leerlos lentamente, como quien contempla un mapa antes de una travesía. Era mi mundo, mi historia, mi poder. Y pronto sería la verdad, que él no podría ocultar ni corregir. Entre las páginas, vi cómo mi hijo se había asegurado de borrar su implicación en ciertos asuntos familiares, como si mi existencia dependiera de su aprobación. Sonreí con frialdad, porque entendí que su error había sido creer que podía ocultar la verdad y controlar mis movimientos. Entonces llegaron los primeros síntomas de su ansiedad real. Pequeños gestos, como revisar varias veces las facturas, mirar por la ventana de forma paranoica, esperar llamadas que no llegaban. Cada signo era música para mis oídos, porque significaba que mi plan funcionaba, sin que él supiera que era observado, sin que él supiera que cada carta, cada firma, cada documento, estaba diseñado para desarmarlo. En silencio, una noche, mientras la casa dormía, lo escuché hablar por teléfono, con alguien que yo no conocía. No entiendo, decía. No sé qué hace, ni qué planea. Es como si no pudiera controlarla. Mi corazón se llenó de una calma extraña, porque entendí que el miedo no se impone con gritos, ni con enfrentamientos. Se impone
con precisión y evidencia. Al día siguiente, mi hijo llegó temprano y me pidió ayuda para algo trivial, como si quisiera probar que todavía podía mandarme. Ayúdame con esto, dijo, con un hilo de autoridad que ya no funcionaba. Asentí lentamente y lo ayudé, sin un gesto de sumisión, solo cumpliendo una función necesaria, como quien mueve piezas sobre un tablero, consciente de que ninguna le pertenece a otro jugador. Cada acción mía, cada pausa, cada silencio, era calculada, para que él dudara de sí mismo y de su control. Un mediodía, decidí que era tiempo de un pequeño recordatorio, algo que le mostrara que mientras él creía estar al mando, yo estaba moviendo las piezas definitivas. Saqué los documentos de la notaría, los puse sobre la mesa y los dejé abiertos, con discreción, como quien coloca migas de pan, para que alguien siga un camino. Mi hijo los vio, pero fingió no entender, como si no supiera que los había dejado ahí. A propósito, ¿qué es esto?, preguntó, tratando de sonar casual. Cosas que ya no puedes controlar, respondí, sin alzar la voz, sin enfadarme, solo observando su reacción. Su mandíbula se tensó, su respiración se aceleró apenas, y yo sentí una satisfacción silenciosa, porque entendí que su miedo ya no era imaginario, era tangible, y crecía. Los días siguientes se volvieron un juego de miradas y gestos, cada palabra contada, cada silencio medido, cada intento de control fallido, me hacía sonreír por dentro. Mi hijo comenzó a revisar más documentos, a preguntar detalles, a buscar pistas sobre lo que yo estaba haciendo, pero no podía descubrir nada, porque todo estaba planificado. Una noche, me dijo algo que confirmó mi éxito silencioso. Me siento inquieto, dijo, como si algo se me escapara. Y no sé qué es. Asentí, sin comentar, porque el momento exacto ya estaba llegando. Y él no lo sabía. Mi mente repasaba cada movimiento, cada firma, cada línea de los documentos legales. Todo listo para cuando fuera necesario hacer que él viera lo que había estado ocultando. Por miedo y orgullo. Era un juego de paciencia. Y yo estaba ganando. Cada día que pasaba, él se acercaba a la ansiedad total, sin saberlo, sin poder impedirlo. Y mientras tanto, yo continuaba mi rutina, como una sombra tranquila, aparentemente débil, pero más fuerte que nunca. Su miedo crecía, pero no podía identificar la causa, porque el plan no era visible, solo sus efectos eran perceptibles. Esa noche, mientras la casa dormía, escribí una carta breve, para dejar constancia de todo lo que estaba haciendo, no para él, sino para asegurarme de que cuando llegara el momento, no habría marcha atrás. Cada palabra escrita, cada firma, cada detalle, era un golpe invisible, que se estaba preparando para el día en que todo se revelara. Y entendí algo fundamental, que no había visto antes. La venganza no es solo devolver un daño, es enseñar, con calma, precisión y silencio, que la verdad no puede ser controlada. ¿Por quién decidió esconderla? Mi hijo creía que todavía podía manejar mi vida, mi enfermedad, mi existencia, pero la realidad era otra. El control nunca estuvo en sus manos. Él solo pensó que estaba jugando, cuando en realidad era yo quien movía cada pieza y contaba los minutos, hasta que la caída fuera inevitable. Y mientras la noche avanzaba y la casa dormía, yo sonreía con tranquilidad, porque sabía que el momento decisivo ya no estaba lejos, y que su arrogancia sería su propia condena. Suscríbete ahora, porque esta parte no es sobre enfermedad, ni sobre legalidades, es sobre el momento en que alguien descubre que nunca tuvo control, y que todo lo que creyó seguro se tambalea frente a sus ojos.
La mañana empezó como cualquier otra. Mi hijo entró a la cocina, con el café en la mano, y esa mirada calculadora, que ya había aprendido a leer como un libro abierto. «Buenos días», dijo, tratando de sonar casual, pero la tensión en su cuerpo lo delataba. Asentí, sin mirarlo, fingiendo leer el periódico, aunque en realidad observaba cada movimiento, cada gesto suyo, cada temblor sutil, cada manera en que colocaba la taza. Era información que yo guardaba para el momento exacto. El silencio duró más de lo habitual, hasta que finalmente me habló. «¿Has estado haciendo algo?», preguntó, tratando de mantener la calma, pero sus ojos decían otra cosa. «Algo que no debería saber», añadió, como quien no sabe que ya está atrapado. Sonreí apenas, como quien guarda un secreto que puede romper vidas. Y no dijo nada, dejando que la incertidumbre se instalara en la habitación, como un frío persistente. Esa misma tarde, decidí que era tiempo de avanzar un paso más. Tomé mi bolso, el mismo que había usado para el notario, y lo abrí cuidadosamente, sacando los documentos que cambiarían todo. Los puse frente a mí, con calma. Mi hijo apareció detrás, tratando de parecer relajado, pero su respiración delataba ansiedad. «¿Qué es eso?», preguntó, la voz temblándole apenas. «Cosas que ya no puedes controlar», dije, sin levantar la voz, dejando que el significado calara, lentamente, como un veneno invisible. Sus manos temblaban, aunque intentaba disimularlo. «No entiendo», dijo, mirando los papeles, como si fueran jeroglíficos, que él no podía descifrar. Yo lo miré, y por primera vez, en mucho tiempo, sentí que mi poder era completo. No había gritos, no había peleas, solo la verdad, y él, tratando de asirla, sin éxito. Los días siguientes, cada gesto suyo, cada mirada nerviosa, cada pregunta disimulada, me confirmaba que mi plan funcionaba. Él revisaba papeles, archivos antiguos, cartas, todo lo que pudiera contener alguna pista sobre mis movimientos. Pero todo estaba calculado. Cada paso, cada firma, cada apunte legal, ya estaba hecho, y nadie podía revertirlo. Una noche, lo escuché hablar por teléfono, con alguien que parecía un abogado, pero sin mencionar nombres. «No sé qué está pasando», dijo. «Parece que todo está fuera de mi control». No pude evitar sonreír, porque su miedo ya no era imaginario, era real y tangible. Al día siguiente, llegó temprano, queriendo aparentar calma, pero se le notaba la tensión, en cada movimiento, en cada respiración. «¿Qué estás haciendo con eso?», preguntó, señalando los papeles, tratando de sonar casual, pero sin éxito. «Organizando lo que necesito», dije, sin alzar la voz, sin mostrar urgencia. Y entonces pasó algo que consolidó todo. Su rostro se tensó, se puso rígido, y por primera vez, sus labios temblaron. «No puede ser», murmuró. No necesité hacer nada, solo verlo descubrir, que lo que él pensaba tener bajo control, ya no existía. Cada documento, cada línea firmada, cada palabra redactada, había sido calculada, para que el momento exacto fuera devastador. Yo lo miré, y no había odio, ni venganza evidente, solo claridad y justicia, silenciosa, perfecta. Él retrocedió, como si estuviera frente a un abismo, y por un momento, su mirada buscó explicación, o súplica, pero yo no ofrecí ninguna. Esa noche, se encerró en su habitación, y escuché su respiración, interrumpida, irregular. Entendí que estaba procesando el hecho de que no podía controlar nada, ni siquiera su madre enferma, ni la verdad, ni el legado, ni los secretos que creía suyos. Al día siguiente,
Me pidió hablar conmigo, sentado frente a mí, como si intentara recuperar terreno. No puedo creer que hayas hecho esto, dijo, tratando de contener la frustración y el miedo. Yo lo miré, tranquila, y le respondí, no he hecho nada más que preparar y hacer que la verdad que siempre fue mía saliera a la luz. Sus ojos se llenaron de incredulidad. Y entonces algo cambió. El miedo comenzó a mezclarse con rabia, con desesperación, con un sentimiento que yo no necesitaba inducir, porque ya estaba allí. Él sabía que había perdido, aunque todavía no entendía cómo. Y eso lo volvía vulnerable, más de lo que yo había planeado. La casa estaba en silencio, solo nuestras respiraciones y el leve tic del reloj, marcando el tiempo, hasta que todo terminara de asentarse. Yo no hice nada más, solo esperé, observando, como alguien que contempla la caída inevitable de un castillo hecho de arrogancia. Y mientras él trataba de recomponerse, me di cuenta de algo crucial. La verdadera venganza no es dolor físico, ni gritos, ni peleas. Es ver a alguien que siempre creyó controlar tu vida desmoronarse ante la realidad de que su poder fue siempre una ilusión, y que la paciencia y el tiempo son las armas más efectivas. Esa noche, él no durmió, y yo sí, tranquila, con una certeza helada, que me acompañaría hasta el final, porque sabía que el siguiente paso no era legal, ni visible, pero sí definitivo. Y mientras el reloj avanzaba, su ansiedad crecía, sin que pudiera hacer nada para detenerla. Mi hijo estaba atrapado en la red que yo había tejido, y todavía no lo sabía completamente. La parte más devastadora aún estaba por llegar. El silencio de la casa era mi aliado, y el miedo de él, mi recompensa silenciosa. Entendí entonces que cuando alguien cree que ha ganado, ese es el momento exacto en que más vulnerable se vuelve. Y yo sabía exactamente cuándo golpear y cómo hacerlo, para que nunca pudiera olvidar quién realmente tenía el control. Mi sonrisa esa noche fue fría, calculadora, perfecta, porque no había final todavía, solo la preparación de la caída inevitable. Y él no tenía escapatoria. No hubo una gran discusión. No hubo una escena digna de hospital. Ni palabras dichas con rabia. Todo ocurrió en una mañana común. Demasiado común para lo que estaba a punto de pasar. Mi hijo entró a la cocina, con el teléfono en la mano, pálido, desvelado, con esa mirada de quien ya no duerme desde hace días. Necesito que hablemos, dijo. No era una petición. Era un intento desesperado por recuperar algo que ya no existía. Me senté, con lentitud, como si el cuerpo todavía doliera, aunque por dentro me sentía más firme que nunca. Ya hablamos todo lo que teníamos que hablar, respondí. Él negó con la cabeza, como si no aceptara esa realidad. No, dijo, no hablamos de lo importante. Lo miré, con calma. Eso es lo que crees. Sacó unos papeles, arrugados, mal impresos, copias incompletas. Los puso sobre la mesa, con manos temblorosas. ¿Qué es esto?, preguntó, alzando la voz. Por primera vez en semanas. No respondí. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Él leyó una línea, otra más. Y entonces lo vi. El momento exacto en que su rostro cambió. No fue sorpresa. No fue rabia. Fue comprensión. No, murmuró. No puede ser. Levantó la vista y me miró, como si yo fuera una desconocida. Me dejaste fuera. Asentí. Te fuiste solo. Esa frase lo rompió, porque por primera vez entendió que no era una venganza impulsiva,
Era una consecuencia. Se sentó, como si el peso de todo lo que había hecho, finalmente, le cayera encima. Yo solo. Empezó. Pero se detuvo. No sabía cómo justificar haber escondido a su propia madre. No sabía cómo explicar que le avergonzara mi enfermedad. No sabía cómo defender haberme tratado como un problema logístico. Yo solo quería que todo fuera normal. Dijo. Lo miré con una tristeza tranquila. Normal es llevar a tu madre al hospital. Normal es no hablar de ella como si ya estuviera muerta. Normal es no esconder a quien te dio la vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me conmovieron, porque ya no lloraba por mí. Lloraba por lo que había perdido. Puedo arreglarlo, dijo, desesperado. Podemos cambiarlo. Negué lentamente. No. Esa palabra fue definitiva. No todo tiene arreglo. Me levanté, con esfuerzo, pero con dignidad. Yo ya arreglé lo que tenía que arreglar. Caminé hacia mi habitación, y él no me siguió, porque entendió que ya no tenía derecho. Los días siguientes fueron extraños. Él intentó ser amable, presente, atento, pero ya era tarde. Yo no necesitaba nada de eso. Ya no. Una mañana salí de casa, sin decirle nada. No fui al hospital. Fui a otro lugar, más silencioso, más definitivo. Dejé instrucciones claras, precisas, no para castigar, sino para cerrar. Cuando regresé, él estaba sentado en la sala. ¿Dónde estuviste?, preguntó, despidiéndome. Respondí. No preguntó de qué, porque lo sabía. Esa noche, me senté frente a la ventana y pensé en todo, en el hijo que crié, en el hombre en el que se convirtió, en cómo el amor no siempre crece recto. A veces se deforma cuando se mezcla con orgullo y vergüenza. No me arrepentí, porque entendí algo que me dio paz. Una madre no tiene que sacrificarse hasta desaparecer. Amar no significa permitir que te borren. Yo no me vengué gritando. No destruí su vida con escándalos. Solo dejé de protegerlo de las consecuencias de sus decisiones. Y eso fue suficiente. Días después, me pidió perdón, no con palabras, sino con silencio. No lo rechacé, ni lo abracé, solo lo escuché, porque a veces, el perdón no devuelve lo perdido, solo permite seguir respirando. No sé qué pasará después, no sé si volveremos a hacer algo, pero sí sé algo. Mi hijo aprendió que esconder a una madre tiene un precio. Y yo aprendí que incluso enferma, incluso cansada, incluso al final, todavía podía elegir. Y elegí no desaparecer. En silencio. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete, porque hay venganzas que no manchan las manos, pero cambian para siempre la forma en que alguien recuerda a su madre.